Y seguimos entonces hablando sobre los tipos de discurso y nos quedamos en el discurso argumentativo. Entonces, como el discurso argumentativo trata de presentar ese argumento, pues obviamente es el discurso que, como les dije, se presenta también en los debates. Entonces, pues en un debate político, ustedes los han visto, están dos posturas diferentes y cada quien presenta sus puntos de vista de manera tratando pues de convencer a la audiencia de que son la mejor opción para tal o cual punto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el propósito del discurso argumentativo. Después tenemos el discurso informativo y el discurso informativo tiene la finalidad, obviamente, de informar. Por lo tanto, usa un discurso directo en tercera persona y suele ser, se suele referir a los hechos y no a las opiniones. Y también es llamado como discurso referencial. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el lenguaje referencial? Bueno, pues el lenguaje referencial se hace mención a eso precisamente sobre hablar en conciso, no estar tratando de describirlo en nada, sino él dice en el discurso informativo es esto pasó con esto, que yo pienso que ese tipo de discurso podría ser un ejemplo a algún dictamen médico que no necesita tanta descripción sino lo que es, o por ejemplo un dictamen policíaco, alguna presentación así, donde tú dices exactamente lo que es, esto pasó, tal hora, en tal lugar, en tal momento, bla, 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 listo. No, no da pie a que opinemos, no, pero pues yo pienso que no, es concreto, ¿ok? Y por eso hace mención de como si fuera un discurso referencial, ¿no? Entonces, es objetivo y obviamente pues no es como el argumentativo, que sí puedes opinar y puedes decir, oye, pero yo pienso esto, aquello, ya. Entonces, es diferente, ¿no? Y vamos ahora al discurso publicitario. Ese sería el otro tipo de discurso y tiene como función vender algún servicio o producto y suele ser entretenido y dinámico. Entonces, este discurso publicitario, pues no hay mejor referencia que los comerciales, ¿no? Y ustedes saben que los comerciales, su propósito es vender, presentar un producto y hacerlo atrayente a la persona que está observándolo. Entonces, los comerciales tratan de darnos esas cualidades del producto y algunos argumentos sobre los cuales nosotros debemos de considerar consumir su producto. Por eso es que este discurso es entretenido y dinámico porque no se basa nada más en decir, pues yo quiero esto y aquello. No, sino que va variando, va utilizando diferentes técnicas apoyado también de imágenes para que pues el espectador se sienta atraído, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado algún comercial de algún producto que nosotros decimos, no lo necesito, pero pues va, me convenció? Bueno, pues ese es el discurso publicitario. Entonces trata de convencer, ¿no? Y bueno, también por ahí hay una pequeña acotación con respecto al discurso político. Vimos el discurso argumentativo y vimos el discurso también informativo, etcétera, etcétera. Pero el discurso político tiene características muy específicas porque puede ser narrativo, expositivo, argumentativo, informativo y publicitario. Tiene todos los tipos de discursos incluidos en uno solo. Entonces el discurso político es narrativo porque trata de conmover. Obviamente, pues si usted vota por mí, yo voy a hacer esto y ahí estamos, ¿no? Y es expositivo porque pues explica medidas políticas, es argumentativo porque presenta defensa o defensas de ideas políticas, se defiende contra los argumentos de otras personas, es informativo porque trata de informar sobre las medidas políticas que se van a tomar en esa gestión y es publicitario porque en la política pues dicen que para poder vender hay que presentar, no tanto como enseñar, pero el político que no muestra, que no impresiona como el pavo real con sus alas, no funciona. Entonces, pues es el que le toman la foto entregando la despensa o visitando colonias muy pobres o ensuciándose con paleando aunque agarre la pala al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas características son del discurso político quien engloba los otros
5 tipos de discurso. Y en la política, en el argot publicitario, se llama demagogia. A ese es el término que se le da a este proceso de crear esa imagen y esa, pues elevar el rating, ¿no? Ya en México tenemos experiencia de presidentes que ganan o de gobernadores o de políticos que ganan sus puestos pues por demagogia, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces, eso es lo que se refiere al discurso, a los tipos del discurso, ¿ok? Entonces, no es fácil diferenciarlos porque al ser un verbal, pues no podemos, ¿no? Como de primera mano hacer esa distinción. Y entonces, pues obviamente el habla humana no admite siempre categorías exactas. Entonces, por eso es que debemos estar como muy alertas. Algunas cosas claves, pues nos harán poder distinguir esas diferenciaciones, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver un poquito más va a ser cómo armar un discurso. Es lo que vamos a ver en el siguiente video. A lo mejor no terminamos ese tema, lo brincaríamos para la próxima clase, pero para que ya comencemos a verlo. Así que vamos a nuestra tercera sección de la clase.